Hola compañeros de viaje. Hoy estaba recordando algunos de los momentos más alegres de mi infancia, pero no tanto para mi mamá. Esos momentos en los que llegaba tarde a casa después de todo un día de juegos con una sonrisa de oreja a oreja y con barro de pies a cabeza. Y como mi mamá me miraba con una mezcla de horror y resignación. Sobre esos momentos no sé a quién se le ocurrió decir que un niño no se estaba ensuciando, sino que estaba tomando vitamina M de mugre. ¿Y cómo les parece que es verdad? Como vamos a ver en un momento, resulta que ese contacto, a veces bien profundo, con nuestro entorno, puede ser una parte muy importante de lo que hoy tenemos de salud, de peso, de dieta e inclusive hasta de nuestro estado anímico. Hoy vamos a hablar sobre la microbiota, básicamente sobre todos los bichos que tenemos dentro y de la importancia tan impresionante que tiene sobre todos nosotros. Cuando escuché hablar de esto por primera vez, no podía creer que eso fuera cierto. Hubo un momento en que me dije a mí mismo, "Ole, yo soy un zombie, no soy dueño de mí". Bueno, pasado el susto y escuchando con un poquito más de atención, vi que no era zombie, que sí era responsable de lo que hacía, pero también vi que tenía que empezar a conocer más sobre esos huéspedes míos e inclusive a negociar un poco con ellos. Espero que este capítulo pueda robarles unas cuantas sonrisas de sorpresa, un poco de reflexión y sobre todo muchos deseos de seguir aprendiendo más sobre este universo dentro de nosotros, sobre la microbiota. Bienvenidos y que disfruten el viaje. A ver, una pregunta para empezar. ¿Y si les dijéramos que dentro de nuestro cuerpo existe todo un universo de microorganismos? Y que no solo digieren la comida, sino que podrían estar enviándole mensajes directos al cerebro para influir en nuestro estado de ánimo, incluso en cómo respondemos al estrés. Bueno, esa idea, que la verdad hasta hace poco sonaba a ciencia ficción, hoy es una de las áreas más emocionantes de la biología. Y no es una metáfora, es una conversación bioquímica real. ¿Una conversación? Sí, una que ocurre a través de una red de comunicación increíblemente compleja. Y hoy, con la información que tenemos a la mano, vamos a explorar ese ecosistema interno. Exacto. La misión de hoy es sumergirnos de lleno en el mundo de la microbiota. Queremos entender quiénes son estos habitantes microscópicos, también qué papeles protagónicos juegan en nuestra salud y, por supuesto, cómo podemos ser buenos anfitriones para ellos. Ajá. Ahora, una aclaración muy importante antes de empezar. Este análisis busca despertar la curiosidad y compartir conocimiento. Bajo ninguna circunstancia reemplaza el consejo de un profesional de la salud. Para cualquier tema médico, la consulta con especialistas es indispensable. Siempre. Dicho esto, acompáñenos, suscríbanse, denle me gusta y prepárese para dejar su opinión al final. Ok, empecemos por el principio para que todos estemos en la misma página. Se escuchan mucho dos palabras, microbiota y microbioma. Y la verdad es que a menudo se usan como si fueran lo mismo. Según las fuentes, ¿cuál es la diferencia clave? Es una distinción fundamental y muy útil para entender todo lo demás. Pensemos en la microbiota como el quién. ¿El quién? Exacto. Es sencillamente el conjunto de todos los microorganismos vivos que habitan en nuestro cuerpo. Hablamos de bacterias, claro que son las más famosas, pero también de hongos como la cándida, arqueas, en fin, otros seres microscópicos. Ya. Es, digamos, la comunidad de inquilinos. Entendido. La microbiota son los bichitos, la lista de personajes. Entonces, ¿qué es el microbioma? El microbioma es un concepto mucho más amplio. Es el que hacen y que podrían llegar a hacer. Ah, ok. Incluye a toda la microbiota, o sea, a todos esos inquilinos, pero también a todo su material genético, lo que se conoce como el metagenoma, y el entorno que estos microbios crean. O sea, es todo el paquete. Todo el paquete. Usando una analogía, si la microbiota es la lista de actores, el microbioma es la obra completa. Los actores, su guión, el escenario, las luces, todo. Es el teatro de operaciones al completo. Me encanta esa analogía, es súper clara. El microbioma es el ecosistema en plena acción. Y hablando de la escala de esta obra, las fuentes mencionan algo que me pareció alucinante.
Ajá. La vieja idea de que teníamos 10 bacterias por cada célula humana ya no es la correcta, ¿verdad? No, ya se ha actualizado. Ahora se habla de una proporción mucho más cercana a 1:1. Pero el dato que de verdad impacta es que la capacidad metabólica de todos estos microbios juntos supera a la de nuestro hígado. Totalmente. Por eso muchos científicos ya no hablan de ellos como simples pasajeros. Ahora se refieren a la microbiota como un órgano metabólico adquirido. Y es una descripción perfecta. Un órgano adquirido. Claro, nuestro genoma lo heredamos de nuestros padres, pero este otro órgano lo adquirimos y lo cultivamos a lo largo de la vida y nos dota de capacidades que, por nosotros mismos, pues no tendríamos. Claro, porque si lo pensamos, nuestro propio ADN no tiene las instrucciones para descomponer, por ejemplo, ciertos tipos de fibra vegetal. Es como si contratáramos a este ejército de especialistas microscópicos para que hagan ese trabajo por nosotros. Exacto. Y eso nos lleva directamente a la siguiente pregunta. Si ya sabemos quiénes son, ¿qué hacen exactamente? Bien, si ya conocemos a los actores, la pregunta es, ¿cuál es la obra? ¿Qué papel juegan realmente en nuestra salud? Porque según las fuentes, no es un solo papel, sino al menos 3 roles protagónicos. Y el primero, al parecer, nos convierte en una especie de fábrica bioquímica andante. Precisamente, hablemos de la fábrica metabólica. La función más conocida de nuestra microbiota intestinal es fermentar los componentes de la comida que nuestras propias enzimas no pueden digerir. Principalmente la fibra. Principalmente la fibra, sí. Al hacerlo, no solo extraen energía, sino que producen un arsenal de moléculas bioactivas que son cruciales para nosotros. Los protagonistas aquí son los llamados ácidos grasos de cadena corta, o AGCC. AGCC. Y dentro de ese grupo las fuentes destacan 3 que son como las superestrellas, ¿no? Butirato, propionato y acetato. Empecemos por el butirato, que suena importante. El butirato es fascinante. Podríamos llamarlo el guardián de la muralla intestinal. ¿El guardián? Su trabajo principal es servir como la fuente de energía preferida para las células que recubren nuestro colon, los colonocitos. Un momento, a ver si entendí. Entonces estas bacterias están literalmente produciendo el combustible que alimenta la pared de nuestro intestino para que se mantenga fuerte. Has dado en el clavo. Exactamente eso. El butirato mantiene la integridad de esa barrera, asegurando que se quede fuera lo que tiene que quedarse afuera. ¡Wow! De hecho, cuando los médicos ven niveles bajos de butirato y de bacterias que lo producen, como una llamada Faecalibacterium prausnitzii, es una señal de alerta importante en enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal. Claro, la ausencia debilita la muralla. Increíble. ¿Y qué hay del segundo, el propionato? ¿Qué misión tiene? El propionato es, digamos, el regulador metabólico. A diferencia del butirato que se queda en el colon, el propionato viaja por la sangre hasta el hígado. Allí participa en la regulación de la producción de glucosa y colesterol, pero tiene otro efecto muy interesante. ¿Cuál? Llega al cerebro, donde contribuye a la sensación de saciedad. Es una de las señales que le dice a nuestro cuerpo, ya hemos comido suficiente. O sea que parte de la sensación de estar lleno después de comer, no sé, una ensalada rica en fibra, viene de las moléculas que producen nuestras bacterias. Correcto. No es solo el estómago. Y finalmente tenemos al acetato, el combustible sistémico. Es el más abundante de los 3 y una vez en la sangre es utilizado como fuente de energía por muchos otros tejidos, incluyendo los músculos y hasta el propio cerebro. ¡Qué maravilla de fábrica! No solo nos alimentan, también nos educan. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, aún más interesante. El entrenamiento de nuestro sistema inmune. Sí, y este es quizá uno de sus roles más sofisticados y delicados. La microbiota intestinal actúa como un centro de entrenamiento para nuestro sistema inmune desde el día que nacemos. Un centro de entrenamiento. ¿Sí? Le enseña una lección fundamental. A diferenciar entre amigos y enemigos. A tolerar lo inofensivo, como la comida o nuestras bacterias buenas, y a atacar con fuerza a los patógenos. ¿Y cómo ocurre ese entrenamiento? O sea, ¿cómo le enseña una bacteria a un glóbulo blanco a portarse bien? Lo hace orquestando un equilibrio muy fino entre 2 tipos de células inmunes. Las células T
reguladoras o TREG, que son como los diplomáticos que calman la inflamación. La paz. Y las células T17, que son los soldados de primera línea que activan la defensa. Un sistema inmune sano necesita ambos, y la microbiota ayuda a que ninguno se descontrole. Y en las fuentes había un ejemplo increíble con una bacteria, Bacteroides fragilis. Exacto. Esa bacteria tiene en su superficie una molécula, una especie de azúcar complejo llamado polisacárido A, o PSA. Lo que se descubrió es que esta única molécula bacteriana actúa como una señal directa para que nuestro cuerpo produzca más de esas células TREG. Las que frenan la inflamación. Justo. Y lo increíble es que en estudios con animales bastó con darles esta molécula purificada para frenar una colitis experimental. No puede ser. Sí, o sea, un solo ingrediente de una bacteria fue suficiente para, básicamente, ordenar un alto el fuego en el intestino. ¡Wow! Una molécula que ordena la paz. Y del otro lado, ¿quién activa a los soldados, a las células TH17? Hay varias, pero en humanos se ha visto que bacterias como Bifidobacterium adolescentis son muy buenas en esto. Se adhieren a la pared intestinal y estimulan una respuesta de defensa controlada, fortaleciendo la barrera sin causar una inflamación dañina. Son como un sargento instructor. Mantiene a las tropas alerta, pero sin que disparen a lo loco. Eso mismo. Esto cambia por completo la idea que muchos teníamos de la hipótesis de la higiene. Esa idea de que nos enfermamos más porque vivimos en entornos demasiado limpios. La ha hecho evolucionar. Ahora muchos científicos prefieren llamarla la hipótesis de los viejos amigos. Viejos amigos. El problema no es tanto la falta de exposición a infecciones peligrosas, sino la pérdida de contacto con estos microorganismos ancestrales. Nuestros viejos amigos son los que entrenan correctamente a nuestras defensas. Y la vida moderna nos ha distanciado de ellos. Exacto, la dieta, el uso de antibióticos. Claro. Y esto nos deja con la tercera función, la que mencionamos al inicio y que, la verdad, suena más a ciencia ficción. La autopista directa entre el intestino y el cerebro. La autopista intestino-cerebro es una red de comunicación bidireccional constante y que utiliza varias vías. La más directa es física. Física. Sí, un supercable de fibra óptica biológico llamado el nervio vago. Conecta directamente el intestino con el tronco encefálico. Y las fuentes citan un experimento con ratones que es brutalmente claro para demostrarlo. Sí, es uno de los estudios más famosos. Los investigadores tomaron ratones y les administraron una cepa de la bacteria Lactobacillus rhamnosus y observaron que los ratones se mostraban menos ansiosos. Pero aquí viene la parte clave. A ver. Repitieron el experimento, pero esta vez en ratones a los que les habían cortado quirúrgicamente el nervio vago. ¿Y qué pasó? El efecto antiansiedad desapareció, por completo. La bacteria seguía ahí, en su intestino, pero su mensaje calmante ya no llegaba al cerebro. ¡Qué locura! Fue la prueba definitiva de que la señal viajaba físicamente a través de ese nervio. Es como si la bacteria enviara un mensaje de texto al cerebro a través de ese cable. Pensar que una señal bacteriana viaja por un cable físico hasta el cerebro, eso lo cambia todo, pero no es la única vía. También hay una comunicación química. Correcto. Se estima que alrededor del 90% de la serotonina del cuerpo, la famosa molécula de la felicidad, se produce en las células del intestino. El 90%. Y la producción de esta serotonina es estimulada directamente por metabolitos de nuestra microbiota. Pero no solo eso. Algunas bacterias pueden producir ellas mismas neurotransmisores. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ciertas especies de Lactobacillus y Bifidobacterium pueden fabricar GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, el que nos ayuda a relajarnos. Increíble. Entonces, no es solo que el intestino produce serotonina y ya. Es que, según se investiga, podríamos ingerir probióticos específicos que funcionen casi como un suplemento para el estado de ánimo. Tan directa es la conexión que ya se ha acuñado un término para ello. Psicobióticos. Psicobióticos. Se definen como probióticos que, ingeridos en cantidades adecuadas, producen un beneficio para la salud mental. Y esto ya ha saltado del laboratorio a los ensayos con humanos.
Hay un estudio muy citado que usó una combinación de dos bacterias, una Lactobacillus y una Bifidobacterium. ¿Y qué encontraron? Fue un ensayo clínico riguroso. Las personas que tomaron esta alianza de microbios durante un mes reportaron una reducción significativa en sus síntomas de ansiedad y depresión. Comparado con placebo. Comparado con placebo, sí. Pero lo más objetivo fue que, al medir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en su orina, vieron que también habían disminuido. O sea que el efecto era medible, fisiológico. Exacto. Sugiere que estos microbios pueden modular directamente nuestra respuesta al estrés. Bien, hemos visto que son una fábrica, un campo de entrenamiento y una central de comunicaciones. La pregunta que se cae de madura es, si este ecosistema es tan crucial, ¿qué podemos hacer para cuidarlo? Las fuentes apuntan a dos conceptos clave, de forma general. El primero es nutrirlo adecuadamente. Y para eso es útil entender la diferencia entre prebióticos y probióticos. Ajá. Los probióticos, que son los más conocidos, son los microorganismos vivos en sí mismos. Los prebióticos, en cambio, son el alimento para las bacterias buenas que ya viven en nosotros. La comida de nuestros microbios. ¿Y cuál sería un ejemplo claro de prebiótico para entender el concepto? El ejemplo paradigmático son los oligosacáridos de la leche humana, o HMOs. Son azúcares complejos de la leche materna que el bebé no puede digerir. ¿Y entonces para qué están ahí? Pues ese fue el misterio por mucho tiempo. Ahora sabemos que su función principal es alimentar selectivamente a las Bifidobacterium en el intestino del bebé. Es la primera comida personalizada para la microbiota. Una estrategia evolutiva perfecta. La naturaleza es increíble. Y el segundo punto tiene que ver con algo que usamos mucho en la medicina moderna, los antibióticos. Efectivamente. Y aquí el mensaje es de equilibrio. Los antibióticos salvan millones de vidas. Eso es indiscutible. Claro. El problema surge con su uso excesivo, especialmente los de amplio espectro. Actúan como una bomba indiscriminada. Matan al patógeno, pero también arrasan con gran parte de nuestras bacterias buenas, dejando un vacío que puede ser peligroso. Exacto. Crean un vacío ecológico. Y ese espacio puede ser colonizado por patógenos oportunistas. El ejemplo clásico es la bacteria Clostridioides difficile. Que puede causar problemas muy graves. Gravísimos. La clave, por tanto, es el uso responsable. Usarlos solo cuando son necesarios y ser conscientes de su impacto colateral. Queda clarísimo entonces, la microbiota no es un simple conjunto de microbios pasajeros, sino un socio funcional. Un socio que esculpe activamente nuestra salud metabólica, inmune y hasta mental. Entender este universo interior es el primer paso para cuidarnos de una forma mucho más completa. Y es fundamental repetir la advertencia. Este es un campo de la ciencia que avanza a una velocidad vertiginosa. Lo que sabemos hoy es muchísimo más de lo que sabíamos hace 5 años. Y una fracción de lo que sabremos en 5 más. Exacto. La información que compartimos busca inspirar y educar, pero cualquier decisión sobre la salud debe ser consultada con un profesional cualificado. Sin duda. Y para cerrar, les dejamos una pregunta para la reflexión. Las fuentes mencionan el trasplante de microbiota fecal, un procedimiento que, aunque suene chocante, tiene resultados espectaculares para ciertas infecciones. Ajá. Esto nos deja pensando, si la microbiota influye tan directamente en el comportamiento y el ánimo, llegaremos a ver en el futuro trasplantes diseñados no solo para curar el intestino, sino para modular aspectos de la mente. Nos encantaría saber qué piensan. Dejen su respuesta en los comentarios, no olviden suscribirse para más exploraciones a fondo como esta y denle me gusta si encontraron valioso este viaje al universo interior.